7 de la mañana con 13 minutos, vamos a otro tema porque el Instituto de Salud Pública emitió una alerta por el consumo de tramadol en nuestro país. Desde el ISP señalan que la venta de este potente analgésico ha aumentado y en varios casos sin receta como lo exige la norma. Vamos a profundizar en el tema y para eso nos acompaña ya hasta ahora Jorge Cienfuegos, él es presidente del Colegio de Químicos, Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Jorge, buen día. Buenos días, Carla. Buenos días, Daur. Bien, partamos de lo más básico. ¿Qué es el tramadol? ¿Para qué sirve este medicamento? El tramadol es un medicamento para el dolor, si lo queremos decir muy sencillo. Y si lo queremos plantear un poquito más complejo, es un derivado de la morfina, si lo queremos imaginar en ese caso. Entonces, cuando nosotros imaginamos la morfina... No es como un equivalente al paracetamol, estamos hablando de algo mucho más fuerte. No, para nada. La OMS tiene una escala de dolor, la cual nos dice cuando tenemos mucho dolor o poco dolor y cómo tratarlo. Cuando nosotros pensamos en morfínicos, estamos pensando en dolores, por ejemplo, de cáncer, en dolores asociados mucho más fuertes. En este caso, el tramadol es un intermedio y se ocupa, por ejemplo, muy comúnmente acá en Chile, para artritis, artrosis, para ese tipo de dolores. También, obviamente, para cáncer, pero definitivamente para dolores fuertes. Y en el caso del abuso, que es lo que se está denunciando y lo hemos visto además en reportajes que se han hecho sobre el tema, ¿cuál es el riesgo de utilizar este tramadol cuando uno no tiene dolor, sino que con fines adictivos? O sea, finalmente todos los de la familia de los morfínicos, incluyendo el tramadol, tienen la misma problemática en ese caso. Tienen el problema asociado a, por ejemplo, mareos, vómitos, eventualmente la posibilidad de caídas. Y cuando estamos hablando de personas mayores, puede llevarlas directamente a la muerte. No es que las pueda matar el tramadol en sí, o sea, si toman mucho podría ser. Pero con este mareo, con esta posibilidad de caerse y tener los huesos débiles, que es lo que ocurre en ese cuadro, es muy probable la muerte asociada a eso. Y en el caso de los jóvenes, si eventualmente utilizaran esto para otros fines, digámoslo así, para fines recreativos, también puede llevar a esto, lo mismo similar, pero también, obviamente, en las cantidades que tomen, podría llevarlos eventualmente a un problema respiratorio. Jorge, solo para entender cuando dice con fines recreativos en los jóvenes, ¿qué es lo que produce el tramadol? ¿Por qué da tanto placer? O sea, tal y como lo plantea la morfina, es algo que puede dar placer en el fondo de no sentir nada, no sentir dolor. Y esa abstracción de la realidad muchas veces es la que los jóvenes buscan para recreacionalmente, digamos. Ya, ahora, ¿cómo están observando ustedes esta venta que se está haciendo sin necesariamente tener una receta médica? Porque aquí yo lo que entiendo es que si uno va a la farmacia te van a retener la receta. El problema es que no hay un stock controlado, entonces al final no se puede cuadrar que realmente lo que se vende y lo que hay en bodega, por así decirlo, calce. Exactamente. Mira, Carla, yo creo que lo importante en este caso es mirar un poco al futuro. Y para mirar al futuro podemos mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el fentanilo. Ya. Y eso nos da la lógica en el fondo de lo que puede ocurrir perfectamente acá en Chile. El fentanilo es más potente que el tramadol, pero eso no implica que sea menos dañino. Si no hacemos hoy los elementos que necesitamos para eventualmente prevenir esto, podemos estar viendo un Estados Unidos en pocos años más. Y ya tenemos gran parte de los medicamentos que se venden de manera ilegal en las ferias, que se están vendiendo efectivamente de manera ilegal en las farmacias. Y si no hacemos, por ejemplo, nos hacemos cargo con el proyecto de ley que todavía está parado en el Senado, en Constitución, esperaríamos que esto pueda seguir avanzando hacia allá. Nosotros creemos que esto es algo que tenemos que avanzar, tenemos que abordarlo en conjunto y de manera sinérgica, tanto la gente de salud como el ISP, que lo plantea claramente, como la gente del área de la seguridad pública, donde muchos de estos medicamentos están involucrados cuando se hacen algún tipo de ilícitos y que finalmente requerimos verlo con esa doble mirada, no solamente sanitaria, sino que también desde la seguridad pública. Ya, Jorge, usted dice que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que tener un control más férreo desde el Ministerio de Salud? ¿Hay que sacar este remedio de la venta de las farmacias, aunque sea con receta médica? ¿Cuál es la solución que usted le ve a este problema? Porque así como vamos, usted dice, la espiral que está entrando a Chile no es muy alentador. Claro, no estamos yendo bien. Te plantearía que yo creo que esto tenemos que abordarlo de una manera racional. Hay veces que nos ha ocurrido que hay medicamentos que causan problemas y lo que hacen es sacarlos del mercado. Y al sacarlos del mercado nos deja a miles de chilenos sin la posibilidad de utilizar esos medicamentos cuando realmente los necesitamos. Claro. Pero también, por otro lado, es el hecho de que tenemos que encontrar esto no como el problema sea el tramadol, sino que esto es el problema del uso irracional de los medicamentos.
ese problema va a seguir con tramadol o va a seguir con cualquier otro posterior. Entonces las soluciones tienen que ir de la mano, por ejemplo, de la receta electrónica que hoy día existe, pero no se le ha puesto mucho énfasis desde el Ministerio de Salud y esperaríamos que por ahí pudiéramos avanzar bastante más. Lo segundo, que podríamos avanzar bastante, es con este proyecto que les contaba que está parado en el Senado, para poner en el fondo las penas correspondientes a la venta ilegal de medicamentos, que creemos que es un punto muy relevante. Y por último, finalmente también darle la relevancia a las farmacias como centros de salud. Y esto se los planteo de la siguiente manera. La farmacia, cuando uno tiene un problema en general, una persona que nos está escuchando tiene un problema en la farmacia, acude normalmente al CERNAC. ¿Por qué? Porque piensa que el medicamento es como cualquier otro producto. Y ahí está el error más grave. El medicamento es un producto, sí, pero no es como cualquier otro. Es un producto que puede matar incluso. Y por ende, si no le damos el énfasis sanitario que requieren las farmacias, este centro de salud, y empezamos a fiscalizarlas más, empezamos a darle el rol que tiene el químico farmacéutico para que sea controlador interno de la farmacia, no vamos a lograr nunca que este tema de los medicamentos se controle, tengamos un uso racional y que la gente utilice los medicamentos para lo que realmente son. Y obviamente, si existe un porcentaje de gente que los utilice de manera recreativa, no vamos a poder eliminarlas a esas personas, pero por lo menos que el resto de la gente tenga la conciencia de que los medicamentos son venenos útiles, pueden ser muy buenos para nuestras enfermedades, que las podamos utilizar, pero también pueden matar. Y si los utilizamos mal, podemos eventualmente poner en riesgo tanto a nosotros como personas, como también a la comunidad en la cual vivimos. Y por eso hablo también, por ejemplo, del narcotráfico. Y lo digo abiertamente para que la gente lo tenga claro. Tenemos que tener muy consciente. Adelante, Carla. No, es que eso es lo que hay detrás de esta venta y de este boom del tramadol. En el fondo puede haber aquí redes de tráfico de medicamentos y por qué desde la autoridad sí se le pone ojo a otros medicamentos que tú tienes que ir a comprar con una receta retenida y donde sí hay un control de stock. Por lo tanto, la gente que compra calza con la cantidad de remedio que le queda a la farmacia. ¿Por qué en el caso del tramadol eso no se hace? Que sería como un primer filtro, ¿no? Bien lógico para determinar cuánta cantidad hay y cuánta cantidad sí se puede vender y cuánta no. O sea, sería una posibilidad, por supuesto que podemos tenerlo, pero definitivamente, por ejemplo, tiene que ir de la mano con el respeto a la receta particular, a la receta profesional. Entonces, si avanzamos en esa línea, y por eso yo digo la receta electrónica, creo que es una excelente manera para saber dónde se está vendiendo y cuánto. Lo explico con un ejemplo muy particular y muy práctico. Tuvimos un caso hace poco en Arica de una farmacia que vendía codeína, no sé si probablemente saben de ella. Cantidad de codeína que vendía era equivalente a varias veces la población donde estaba inserta. O sea, estábamos vendiéndole a más que solamente Arica. Con esos datos expuestos a nivel en el fondo de la autoridad sanitaria, al menos hubiera tenido que dar una alerta y decir algo está ocurriendo acá. Si yo tengo una farmacia puesta en una comuna que tiene 100.000 habitantes y está vendiendo 500.000 tramadol, por ejemplo, bueno, hay un problema. Y ese dato tenemos que tenerlo a mano. Más allá del hecho de pedir solamente la receta, es el hecho de que podamos acceder al dato práctico y que podamos tomar las medidas correspondientes, tanto por la autoridad sanitaria para que vayan a fiscalizar la farmacia, como eventualmente también alertar a la PDI y a las policías para que sepan dónde puede estar ocurriendo un foco de narcotráfico. Jorge, y en el caso del tramadol, ¿hay también algún tipo de responsabilidad de parte de los doctores que recetan este medicamento y que de alguna manera también se fomenta el consumo para mitigar ciertos dolores? Por supuesto, y también hay una responsabilidad de los químicos farmacéuticos que en algunos casos o no están en las farmacias, y ahí es donde requerimos el apoyo desde la autoridad sanitaria para que las farmacias sin químicos farmacéuticos sean cerradas. No puede existir una farmacia sin un químico farmacéutico. Y en el caso de los médicos, por supuesto que tenemos médicos extraordinariamente buenos y también tenemos médicos que no hacen bien su trabajo, y por eso todo el equipo sanitario tenemos que tener ojo y estar viendo cómo podemos mejorar la seguridad de los pacientes. Esto no es solamente el hecho de que tengo un dolor y me tomo una pastilla mágica. Esto es usarlos de buena manera, explicar los efectos secundarios posibles, comentar en el fondo con qué puedo tomar o con qué no puedo tomar, y ese rol lo cumplimos los químicos farmacéuticos y para eso estamos en las farmacias. Jorge, y justamente recogiendo eso y como mensaje a la gente que nos ve, ¿tú podrías explicar cuáles son los riesgos? Mira, muchas veces se le baja el perfil a los medicamentos
y a lo mejor la señora que es tu amiga te dice, mira, yo estoy tomando una cosa que se llama tramadol, eso te quita los dolores, y bueno, alguien como que le baja el perfil y se lo toma sin darse cuenta del riesgo que hay detrás, de tomarlo y de adquirirlo también en ferias libres, en lugares donde esto no está certificado por nadie, digamos. ¿Qué mensaje le darías tú a la población, a los usuarios finalmente, a los consumidores? Si me permites, Carla, nosotros como colegio tenemos un mensaje súper claro y simple para explicarlo a la ciudadanía. Ya. Es no le compres al tóxico. Ya. Y esa campaña que nosotros llevábamos con el colegio farmacéutico, la llevamos todavía, va exactamente a ese punto. Es cómo nosotros logramos que la gente utilice bien los medicamentos, porque al comprarlos en la feria, no solamente le está comprando a una persona que no puede asegurar la calidad del medicamento, sino que también estamos hablando de que le está entregando plata, por ejemplo, a este narcotráfico. Comprarle al tóxico implica ponernos en riesgo a nosotros, a los que Bien. queremos y también a nuestras comunidades. Ya. Gracias, Jorge, presidente del Colegio Clarísimo. de Químicos Farmacéuticos, por esta entrevista, que esté muy bien. Buenos días. Gracias, Jorge. Nos vemos. Buen día. Que estén muy bien. Un abrazo.